Que Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, qué privilegio el concedernos nuestro amado Señor la oportunidad de poder saludarles por este medio, desearles toda clase de bendiciones de parte de nuestro Dios y recordar que nuestro Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Él dijo: yo estoy. Imagínense en el presente de aquel momento que Él lo declaró: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por esta semana. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha regalado nuestro Dios, brindándonos su presencia, su paz, su gozo, su palabra, su verdad gloriosa. Y les animo a que sigamos orando al Señor. El día de mañana, lunes, a las 8 de la noche, continuaremos con nuestra cadena de oración. Ya esta sería un poquito más de la segunda semana y unos días más que estamos orando, clamando, intercediendo. A lo mejor pues el Señor nos guía de poder seguir ayunando también y orando al Señor por el avivamiento y por la respuesta de Dios para este país y para las naciones. Pero no es una respuesta, amado hermano, únicamente para que Dios detenga la pandemia, sino que un avivamiento va más allá de la sanidad de una enfermedad o de una pandemia en este caso. El avivamiento tiene que ver con la salvación del alma, es decir, de librar al hombre de la condenación eterna. Hermanos, los problemas momentáneos muchas veces nos sacuden, pero más debería de sacudirnos el hecho que la muerte nos asedia de muchas formas, no solamente por las enfermedades. Hay peligros, hay guerras, hay violencia en el mundo entero, y lo importante es de que nosotros estemos preparados para entrar a las moradas eternas con el Señor. Y vamos a seguir orando por ese avivamiento espiritual. Por supuesto, orando por la crisis de nuestro país y del mundo. La sanidad, el dolor que hay, pues obviamente en el mundo es duro, difícil, y seguiremos orando por ello y por la salvación de las naciones, porque la Biblia dice: cuando este evangelio sea predicado, anunciado, testificado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y este es un tiempo oportuno para que publiquemos la palabra de Dios, para que prediquemos la palabra de Dios para salvación de todos aquellos que el Espíritu Santo obrará, preparará para que vengan los caminos del Señor. Así que les invito a que oremos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, la oportunidad hermosa que nos concedes de poder estar reunidos, Señor, con cada uno de mis hermanos allá en sus lugares de habitación, sus hogares, probablemente en el trabajo, Señor, o en el camino al trabajo, donde quiera que sea, Padre. Aún más allá, Señor, probablemente de nuestras fronteras, esta palabra puede llegar a otras latitudes. Señor, lo importante es que prepares el corazón de cada uno de nosotros para no ser únicamente buenos oidores de tu palabra, sino también que estemos dispuestos a ser buenos hacedores de tu palabra, Señor. El mundo, mi Dios, está en una crisis tremenda, pero tú sigues en control, tú sigues en tu trono sentado soberanamente, porque eres Dios soberano. Señor, tú estás, Padre mío, sentado en tu trono, tú sabes qué hacer, y nosotros únicamente clamamos, Señor, para que tú intervengas, Padre, en las naciones, y para que tú uses a tu iglesia, Señor, para este tiempo en el cual creemos, Señor, que es importante entender y hacer lo que tú nos mandes a hacer, Señor, porque el tiempo se acorta, el tiempo, Señor, es breve, tú vienes pronto, el fin viene, Señor, y es necesario que anunciemos tu palabra. Señor, salva las almas en las naciones, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, el dolor, el luto, y todo lo que está pasando, Señor, la escasez, los problemas económicos, Señor amado, esas situaciones graves.
que se están sucediendo en las naciones del mundo. La falta de empleo, la falta de alimento, la falta de productos. Señor amado, todo esto es una cadena que va llevando secuelas en diferentes áreas de la vida de los seres humanos. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, conduciendo, oh mi Dios, las naciones de la tierra, y en medio del dolor, Padre, hacernos ver cuán importante es que nosotros pensemos, Señor, en la vida espiritual, que pensemos, Señor, en nuestra eternidad, y no solamente, Señor amado, en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que ministres, Señor amado, por tu Espíritu, todo lo que vamos a compartir, Señor, ahora. Te pido que bendigas a los hermanos que están enfermos, Señor, ahí en el hogar. Padre, ahí en algún hospital, Señor amado, que ahí tu mano de misericordia pueda tocarles en el nombre de Jesús. Nos apropiamos de tu palabra que dice que por la llaga de Jesucristo fuimos todos nosotros curados de todas nuestras dolencias, Señor. Gracias, Padre. Oramos para que tu toque divino, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, ahí donde están, mi Dios, por la llaga de Jesús, Señor, por el poder del Cristo vivo y poderoso. Señor, pon tu mano de misericordia. Señor, también oramos por la provisión de trabajo y aquellos que lo han perdido, Señor, que tú abras nuevas puertas, nuevas oportunidades para que el pan de cada día no nos falte, Señor, el sustento para la familia. Dios amado, oramos, mi Dios, por tu provisión. Tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, Jehová el que provee. Provee, Padre, provee, Señor amado, provee el pan, provee la cobertura para cada familia, Señor, que lo necesita en este momento, Señor. Abre puertas, abre oportunidades, abre bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que intervengas también, Padre, en las familias, Señor, que bendigas las familias, que bendigas los hogares, Señor. Bendice, Padre amado, los hijos que están fuera del país, Señor, probablemente trabajando, probablemente allá estudiando, Señor, que lo guardes, que mis hermanos tengan paz en su corazón al saber de que sus hijos están bajo tu cuidado, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Padre amado, bendice la familia, bendice los matrimonios, Señor, que este tiempo difícil, Padre, lo podamos enfrentar juntos en amor, en unidad, en el matrimonio y en la familia, Señor. Que la bendición tuya, Padre, continúe siendo manifiesta de manera poderosa en las naciones, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias por la bendición que nos da, Señor. Bendice nuestro país, bendice a los líderes, Señor, de nuestro país. Padre, que haya unidad, que haya armonía, Señor, en las decisiones que se deben tomar para hacerle frente, Padre, a la crisis de salud que en el país actualmente existe y en las naciones también, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, guíalos a nuestros líderes, Padre, ilumínales, Señor, y que sobre todo tengan docilidad de corazón para poder, oh Dios, ceder, para poder llegar a entendimientos en unidad, Señor, en armonía, para el bienestar de nuestro pueblo, para el bienestar de nuestra nación. Señor amado, en el nombre de Jesús, pedimos también por las personas que están al frente, Señor, los médicos, el personal médico de los hospitales, Padre. Te pido que los guardes, Señor, porque ellos están ahí para ayudar al prójimo en este momento crítico, Señor, que vivimos en nuestro país. Te pido, Padre, que bendigas a cada médico, cada enfermera, cada personal, Señor, que labora en los hospitales, Padre, el medicamento, Señor, las decisiones para los tratamientos a las personas, no solamente que están padeciendo por este virus, Señor, sino también por aquellas enfermedades crónicas y aquellas enfermedades que mantienen, Señor, a las personas en un momento difícil, algunos en estado crítico, Padre. Señor, que ahí tu mano de poder, mi Dios, bendice a las familias, los corazones, Señor, fortalécelos. Los que han perdido seres queridos, fortalécelos, Señor. Dales paz. Señor amado, dales tú, oh Dios, tu consuelo. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación. Señor, consuela a los que sufren. Consuela, Padre,
el corazón de aquel que tiene dolor en su alma por la pérdida, Señor, de un ser querido. Dios mío, solamente tú puedes, oh Dios, sanar ese corazón quebrantado. Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu bendición esté con nosotros, Padre, y que en medio de todo el dolor, la crisis y las enfermedades, Señor, y los problemas que estamos enfrentando hoy en día, nos dé valor, valentía para mantenernos firmes, Señor, en la fe, esperando tu venida. Padre, como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Señor, prepáranos para ese encuentro contigo. Prepara la iglesia, Señor. Santifícanos, Padre. Oh Dios mío, santifica todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea santificado, guardado, irreprensible hasta tu venida. Señor amado, prepara tu iglesia. Tu palabra dice que vendrás a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, una iglesia, Señor, que espera tu venida. Pero además, una iglesia obediente a la gran comisión, obediente a interceder por las naciones, interceder por la conversión de las almas, interceder para que se abran puertas en las naciones no alcanzadas, que la palabra llegue, que los obreros sean levantados, que los misioneros sean enviados ahí donde hay, Señor amado, una necesidad de ser predicado, de ser conocido el nombre de Jesucristo. Señor, oramos para que tu palabra pueda llegar y pueda bendecir, oh Dios, de manera sobrenatural, Padre, a las naciones, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Maravilloso Señor, clamamos, Padre, por ese avivamiento espiritual, clamamos para que la iglesia, Señor, sea llena de la gloria de Dios, llena del fuego de Dios, llena del poder de Dios, ungida por el Espíritu, Padre, para hablar, para proclamar con valentía, con denuedo, con sabiduría y con la unción, Señor, de tu Espíritu Santo que respalde, oh Dios, la palabra, la predicación, el mensaje de Jesucristo, mi Dios amado, en las naciones. Ponemos a tu cuidado, Jesús, a tu iglesia, Señor. Guárdanos, Padre, del error, guárdanos, Señor, de las doctrinas erróneas. Guárdanos, Padre, del extravío de la verdad. Ayúdanos a mantenernos en la verdad, Señor. Danos discernimiento para entender los tiempos, para entender, Señor, la naturaleza espiritual de las cosas que nos rodean, Padre. Saber, oh Dios mío, lo que es de ti, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Señor, poder abrazar todo lo que el Espíritu de Dios trae, Señor amado, de parte tuya a nuestra vida y rechazar, oh Dios, sacar de nuestro corazón, oh Dios mío, estorbar para que la mentira, el error, de manera sutil se pueda filtrar, Padre, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Guárdanos en la verdad, como Jesús oró aquel día allá antes de ir al Calvario. Señor, Él dijo, guárdanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guárdanos en la palabra, guárdanos en la verdad de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos la vida en el nombre de Cristo, de cada uno de nuestros hermanos, de la iglesia, cada cristiano, Señor, en este país y en el mundo. Señor amado, les bendecimos en el nombre de Jesús, porque de ti viene toda bendición, Padre. Oh Señor, y sobre todo, que te conozcamos a ti y estemos preparados para tu venida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Seguiremos orando, clamando a ti, Señor, confiando hasta el final de que tú estás con nosotros, no importa cuáles sean las circunstancias que vivamos. Padre mío, gracias por este momento que nos das. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, lo pedimos. Amén y amén. Qué lindo, hermanos, qué bendición el poder orar a nuestro Dios. Y les animamos a que se unan los que no se han podido unir
en estos días anteriores a la cadena de oración por avivamiento espiritual que estamos llevando ya desde varios días atrás, hermanos, a las 8 de la noche. A través del canal de televisión estamos enviando una oración, enviando un respaldo, le llamo yo, para que oremos, ¿verdad? Pero lo importante es que usted doble sus rodillas delante de Dios y clame en unidad en el Espíritu y decirle: Señor, trae avivamiento, que ese avivamiento pueda traer fuego espiritual en la iglesia, fervor en mi fe, fervor, Señor, para predicar, para dar testimonio, para vivir, Señor, en santidad para ti, para hacer tu obra, mi Dios, posible, que el Evangelio corra y que la palabra llegue hasta lo último de la tierra y que salves las almas en El Salvador, en Centroamérica, en América, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia, donde quiera que hayan almas que necesiten conocerte de manera personal. Esa es la oración que estamos haciendo. Así que, amado hermano, le invito a que no se quede, a que hagamos espacio de unos minutos. A las 8 de la noche de mañana lunes continuamos orando al Señor por esta oración de clamor por el avivamiento. Así que ahí le va a llegar a lo mejor alguna invitación, algún recuerdo, para que a las 8 nos reunamos y estemos orando, buscando el rostro del Señor, pidiéndole a Dios ese avivamiento tan importante que lo necesitamos hoy en día en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y por supuesto, esto traerá tremenda bendición para el mundo que no conoce a Cristo, porque ellos lo conocerán, así como nosotros le hemos conocido. Así que les invitamos, mis hermanos, a que nos unamos en oración en esta cadena. Por otro lado, también, hermanos, pedirles su respaldo. Ustedes saben que la iglesia se sostiene por la generosidad, por la fidelidad de sus miembros en sus ofrendas, en sus diezmos al Señor. La iglesia continúa, ¿verdad? A pesar de que no nos podemos congregar ahí en el templo, pero la iglesia continúa haciendo sus labores, llevando la palabra por estos medios, por ejemplo, por teléfono, por internet, por correo. Pues hay diferentes formas que se están utilizando hoy en día para que la palabra siga corriendo a pesar de que no nos podemos congregar en el templo. Sin embargo, pues necesitamos siempre el apoyo de ustedes para sostener el culto de Dios, porque la iglesia realmente, hermanos, es la que lleva el mensaje de Dios, el culto al Señor, los que adoramos, exaltamos y mantenemos latente el nombre de Cristo, hermanos, y el mensaje, el plan de salvación de Cristo es la iglesia. Entonces la iglesia siempre sigue adelante y Dios lo va a bendecir, porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Así que Dios me los bendiga desde ya y gracias por su apoyo. Sobre todo por su fidelidad al Señor. Hermanos, este día, con la ayuda del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema que tenemos para hoy es los 4 estados del corazón. Así le hemos llamado a este mensaje. Los 4 estados del corazón. Mateo capítulo 13, versículo 3 dice la palabra. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero, versículo 8, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1.
Este pasaje de la Escritura lo conocemos como la parábola del sembrador. Fíjese qué importante, hermanos, es las enseñanzas de Jesús con el propósito de que conozcamos verdades muy claras y muy profundas de la vida espiritual. Hay diferentes tipos de suelo. Algunos son buenos para la agricultura y otros suelos no son tan buenos para la agricultura porque algunos producen mucho y otros prácticamente no producen o producen poco. De igual manera, hay buenos suelos para edificar una casa, edificar un edificio, y hay suelos que no son tan buenos para edificar. Al respecto, el Señor habló en una parábola, recuerdan la parábola de los cimientos, el cimiento en la piedra y el cimiento en la arena. La arena, por supuesto, es un suelo donde no se puede construir, al menos no se debería construir porque no es un suelo estable y por lo tanto el edificio está expuesto a la destrucción. Y eso es lo que Jesús nos dice aquí en esta parábola. Hay suelos buenos y suelos no tan buenos, donde se tiene que sembrar. Y en este caso, al hablar de la parábola, de esta parábola que el Señor menciona aquí, en primer lugar, hermano, quiero que veamos algunas generalidades de esta parábola. Primero, que lo está comparando, el Señor está comparando el reino, así lo dice, el reino de los cielos es semejante a, o sea, una parábola es una comparación de las cosas naturales, en este caso de la agricultura, con las cosas espirituales, o sea, comparado con el reino, cómo opera el reino de Dios, utilizando pues ilustraciones de las cosas cotidianas de la vida diaria. Entonces aquí el Señor está haciendo una comparación y efectivamente, hermanos, las parábolas son una comparación. Está comparando el Señor la siembra con la predicación del Evangelio y está comparando el resultado de la siembra con el resultado espiritual que produce la predicación del Evangelio de Cristo en el corazón de las personas. Por otro lado, habla del sembrador. En este caso, en la parábola, el sembrador es Jesús. Él es el que está sembrando, llevando. Él nos trajo el Evangelio de primera mano, sembrando la palabra de Dios. Jesús dedicó 3 años y un poco más de su vida para predicar, para esparcir la semilla del reino de Dios, de la palabra de Dios en centenares y millares de corazones. Pero también tiene la aplicación de que los sembradores de este tiempo, los sembradores de la palabra de Dios, los que vamos al mundo y llevamos la buena semilla, la palabra de Dios, somos cada uno de los cristianos que hemos conocido a Cristo. Como Cristo le dijo a aquel endemoniado que lo liberó, lo sanó y le dijo, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es decir, ve y cuenta el poder del reino de Dios que te ha liberado. Eso es el deber de cada cristiano, llevar la palabra, testificar, ¿verdad? Hoy en este tiempo no tenemos la libertad de ir a las calles, como siempre, a predicar, pero lo podemos hacer utilizando los medios disponibles para hacerlo. Y por otro lado, la semilla. El sembrador somos cada uno de nosotros, que llevamos la palabra. La semilla es precisamente la palabra del reino. ¿Y cuál es la palabra del reino, hermano? La palabra del reino es el mensaje de la Biblia. Es el mensaje donde está la revelación del plan de Dios para la salvación de los hombres. Cuando hablo de hombres me refiero a la humanidad, ¿verdad? Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos. Es decir, la semilla es la palabra. Hermanos, y esa palabra es poderosa. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También la carta de los Hebreos dice que la palabra de Dios
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos, es decir, a lo más interno del cuerpo, que son ese líquido que está allí en el centro de los huesos de nuestro cuerpo, los tuétanos. Es decir, la palabra tiene un poder penetrante tremendo. Entonces la palabra de Dios es la que predicamos. Nosotros no debemos de predicar, hermanos, historias, no debemos de predicar ilustraciones, no debemos de predicar ideas, no debemos de predicar normativas religiosas. Nosotros predicamos la doctrina del Evangelio. Esta es la semilla. Esta es la semilla, la palabra de Dios, el plan de Dios en Cristo es la semilla que debemos nosotros de sembrar en los corazones de toda la humanidad. Y por supuesto, aquí hay 4 tipos de tierras o de suelos. En ellos nos vamos a ocupar por un momento. Los 4 tipos de suelos, a lo que yo le he llamado en este mensaje, le he llamado los 4 estados del corazón. ¿Por qué? Porque el suelo precisamente está representando el estado del corazón de cada persona. Cuando me refiero al corazón, no me refiero al órgano físico del cuerpo, que también es vital para la vida, sino me refiero a nuestra alma. Nuestra alma, ahí en nuestra alma y nuestro espíritu, ahí está la capacidad intelectual, la capacidad emocional, la capacidad de tomar decisiones, lo que la Biblia llama el hombre espiritual. Y cuando la Biblia habla del corazón, muchas veces no se refiere al órgano físico, se refiere al estado espiritual del ser humano, el alma, las emociones, su capacidad de razonar, su capacidad de tomar decisiones. Esos ingredientes son los que forman el alma, a lo que le llamamos muchas veces el corazón del hombre. Lo que la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios no se está refiriendo en definitiva a la parte física del cuerpo, se está refiriendo el alma, el espíritu, que le demos la vida, porque del hombre espiritual depende la vida, de lo físico incluso. Entonces, cuando hablamos de los estados del corazón, 4 estados del corazón, veamos el primero. En el versículo 4 que hemos leído en la palabra, dice que la semilla cayó junto al camino. Vinieron, dice, las aves y la comieron. Es decir, cuando el sembrador va y tira la semilla, o siembra la semilla, la esparce, dice que estas semillas caen en una tierra junto al camino. Dice que están a flor de tierra, están en la superficie, la semilla queda en la superficie. Entonces fácilmente las aves de los cielos vienen y comen esa semilla. Obviamente esa semilla no va a dar fruto, porque no fue sembrada, sino que fue prácticamente dejada sobre la superficie de la tierra, y las aves pues obviamente se la comen. Ahora, notemos que en el versículo 19, porque aquí mismo en el capítulo está la interpretación de estos 4 estados. Yo le llamo a este primer estado del corazón, le llamo el estado descuidado. Hay personas que tienen un corazón descuidado hacia las cosas espirituales, ¿verdad? No profundizan, no tienen hambre, no tienen anhelo. Ven las cosas de Dios y la palabra como una religión, como ideas bonitas, pero que realmente no ponen su corazón, su interés en las cosas de Dios. En el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y dice, y no la entiende. Es decir, ¿por qué no la entiende? Oye, pero no entiende. ¿Por qué? Porque el oír es un oír superficial. Es un oír simplemente por oír, pero no se despierta un interés de conocer la palabra. Dice, cuando
es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Hermanos, en el Antiguo Testamento, y lo registra la carta de los Hebreos en el capítulo 3, fíjese qué interesante, cuando Israel salió de Egipto y Dios lo llevó por la tierra, lo que llamamos como la tierra prometida, en el versículo 7 de Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí está haciendo una aplicación el autor de esta carta, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esta generación y dije, fíjense lo que dijo Dios, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, ¿por qué Israel en el desierto, después de ver 40 años, hermanos, no estamos hablando de un milagro, estamos hablando de que este pueblo vio 40 largos años los milagros de Dios? Pero ¿por qué no creyeron? ¿Por qué murieron en el desierto? Porque dice, su corazón andaba vagando. Es decir, ellos vieron, oyeron el poder de Dios, pero siguieron a Dios de manera superficial. Es decir, corazón descuidado. Y está bien, Dios allá está en el cielo, dicen algunos. Está bien, Dios está allá en las iglesias, pero no tiene que ver conmigo. Sí, me gusta oír el evangelio, es bonito lo que las personas dicen, pero yo voy a vivir mi vida con lo que creo, con lo que pienso, con lo que tengo, con lo que planeo. Corazón descuidado. No solamente oyen la palabra, pero no le ponen cuidado al mensaje de Dios. Amado amigo, amados hermanos incluso. ¿Qué peligro, en qué peligro espiritual se encuentra una persona cuando tiene su corazón, como esta parábola que menciona, la palabra superficial? No hemos permitido que la palabra penetre, la palabra nos transforme, la palabra nos cambie la manera de pensar, nos dé una nueva visión de vida, porque no hemos permitido que esa palabra se profundice en nuestro corazón. Hermanos, si hay una cosa que debemos de tener mucho cuidado porque es sumamente peligrosa, y yo diría que es una estrategia de Satanás, son los enredos religiosos. Porque una religión, aunque aparentemente es buena porque lleva como bandera a Dios, pero no todas las religiones, o las religiones, mejor dicho, no llevan a Dios. No es cierto lo que dicen por ahí, que toda religión es buena porque todos nos llevan a Dios. No, no es cierto. El único que nos lleva a Dios es Jesús de Nazaret. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos un corazón descuidado, definitivamente la palabra no va a penetrar. Que Dios nos libre, hermanos, de tener un corazón descuidado, un corazón que está prácticamente ajeno a las cosas de Dios, corazón que no permite que la palabra profundice en su vida, porque esto nos va a llevar a una vida desastrosa en lo espiritual. El segundo estado del corazón, yo le llamo el corazón emotivo. Vea lo que dice el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, está hablando de piedras, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mire, esto le llamo el corazón emotivo. Dice que brotó pronto la planta. Es decir, ¿por qué? En el versículo 20, que está la interpretación, dice, el que fue sembrado en pedregales, o sea, este segundo estado del corazón, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, el corazón que basa la relación con Dios y las verdades del reino de Dios con sus emociones. Cuando una persona
mantiene una relación con Dios basada en sus emociones, obviamente cuando todo esté bien va a darle gracias a Dios y va a bendecir al Señor. Pero cuando esté pasando por una prueba, por una dificultad, por una escasez, por una enfermedad, por un problema en su matrimonio, un problema en su familia, un problema de índole, digamos, social o circunstancial, esta persona se va a desplomar. Y probablemente esta persona, como muchas veces tristemente lo hemos escuchado, le echan la culpa a Dios. Dios tiene la culpa de la situación en la que me encuentro. Un corazón emotivo. Amado hermano, no podemos nosotros sostener o fundamentar nuestra relación con Dios en las emociones, porque Dios va más allá de las emociones. O sea, Dios es verdad, Dios es real. Y las circunstancias de la vida, dice acá, vea lo que prueba el corazón emotivo, es probado, dice el versículo 21, dice, venida la aflicción o la persecución. Persecución por causa de la palabra. Luego tropieza. Es decir, abandona lo que ha creído, abandona lo que había recibido. Es decir, seguimos viendo, hermanos, que este segundo estado del corazón ilustra un terreno donde la palabra no tiene profundidad. Cae sobre las piedras y como no tiene profundidad la raíz, cuando sale el sol, la planta se quema y se destruye. ¿Por qué? Porque la palabra no ha tenido profundidad. En este sentido, similar al anterior, el problema es que la palabra no tiene profundidad. La palabra muchas veces está en nuestra mente, pero no está en el corazón. Somos buenos para recordar versículos, probablemente para recitarlos. Pero hermanos, esa palabra que está en nuestra mente tiene que bajar al corazón. Es decir, tenemos nosotros que volvernos, como dijo Santiago, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, dijo. Nos exhorta Dios, amado hermano, a que permitamos que la palabra se profundice en nuestras vidas, porque de lo contrario, hermanos, cualquier viento de doctrina, por ejemplo, nos va, hermanos, a llevar de aquí para allá como una ola que es llevada de un tumbo a otro tumbo. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. Entonces, este segundo estado del corazón, hermanos, nos habla de no permitir que la palabra se profundice para que nos dé solidez, fortaleza en la verdad para el momento de la tribulación. Yo me pregunto, hermanos, porque a veces uno se hace preguntas. En este tiempo que estamos viviendo de dificultad, de problema, de crisis, me pregunto cuántos cristianos realmente están firmes a pesar de que han perdido su trabajo, a pesar de que no han podido salir a trabajar, a pesar de que están enfermos, a pesar de que no pueden tener lo que en otros momentos tienen, la libertad, bueno, muchos problemas, dificultades. La pregunta es, ¿estamos felices con Cristo, hermano? ¿Estamos dando gloria a Dios? ¿Estamos bendiciendo el nombre del Señor a pesar de? ¿Verdad? Si no lo estamos haciendo, hermano, es porque nuestro corazón, nuestra relación con Dios la hemos basado en las emociones. Y debe de ser basado en las convicciones. Se parecen las dos preguntas, pero no es lo mismo. Basar nuestra vida cristiana en nuestras emociones, sino en nuestras convicciones. Convicciones de fe, sobre todo, de lo que Dios nos ha revelado en la palabra. Él es Dios, sigue siendo Dios, hayan terremotos, huracanes, pestes, cualquier cosa que haya en el mundo, mi Dios sigue sentado en su trono de gloria. Sigue siendo Dios eterno para siempre, a pesar del dolor. En ese sentido me encanta la experiencia de Job. ¿Recuerdan la experiencia de Job? Job dijo, aún en medio de toda su calamidad, dijo,
Bendito sea el nombre de Dios. Bendijo el nombre de Dios a pesar de que estaba en una crisis como nadie, hermano. Una crisis profunda. Sin embargo, ¿por qué? Porque su fe estaba fundamentada no en sus emociones, sino en sus convicciones de fe, en la palabra, en el conocimiento personal de Dios. Ahí estaba afincada, hermano, su esperanza. Número 3, el corazón afanado. Veamos el corazón afanado en el versículo 7. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla cayó entre zarzales, entre esos arbustos espinosos, maleza que crece en los campos. Ahora, ¿qué significa, hermanos, este terreno? Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, quiero decir que en los 3 tipos de corazón o estados del corazón o suelos que hemos mencionado, en los 3 dice, oyen la palabra. O sea, tenemos que ir más allá de oír, hermano. Muchos oímos, pero como decían las abuelitas, por aquí le entra uno el mensaje y por el otro oído le sale. Es decir, los 3 oyeron la palabra, pero las respuestas a esa palabra, el denuedo hacia esa palabra, la diligencia hacia esa palabra es lo que hace la diferencia. Y aquí vemos una vez más, dice que el que oye la palabra pero se deja ganar la batalla, hermanos, por el afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo, hermano? Es el espíritu del materialismo. Es el espíritu del éxito según el hombre, de las cosas, la fama, el poder, la riqueza, la grandeza de este mundo, hermano. Es el espíritu de los placeres. Es el espíritu, hermanos, de la carne que lleva al hombre a buscar su felicidad en el adulterio, en la fornicación, en la drogadicción, en la violencia, en el dinero mal habido, es decir, aquel que se gana haciendo, hermanos, cualquier cosa que no es correcta. Afanes de este siglo, el amor al mundo, el amor a la grandeza del mundo, el amor al pecado, el amor a todo, hermanos, aquellas cosas que están gobernadas por el príncipe de este siglo, que es el príncipe de las tinieblas, el afán por esas cosas. Hay personas que viven afanadas por alcanzar estas cosas, hermanos, que no es lo que hacen, más bien es destruir su vida en vez de edificarla. Y el engaño de la riqueza, dice, ahogan la palabra. Mire, aquí Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 24, nos advierte acerca del afán. ¿Qué es el afán? El afán es diríamos, que es un temor excesivo. El afán, hermano, nos puede llevar definitivamente a una preocupación excesiva. En este caso, el afán es una preocupación extrema por poseer las riquezas de este mundo, hablando del dinero. Y Jesús dijo esto acerca de eso. Ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dijo Jesús, servir a Dios y a las riquezas. Hermano, no se puede tener la riqueza como Dios y al mismo tiempo tener el corazón para Dios, el Dios verdadero. En este caso se refería a un Dios conocido como el Dios Mamón, ¿verdad? Ahí en el contexto de este pasaje. Era un altar, un ídolo, en el cual la gente, como hoy en día, la gente va a pedirle a fulano de tal o a hacer cosas en nombre de, para tener dinero, para que le vaya bien, para que tenga éxito. Hermano, el amor a las riquezas y el amor a este mundo hacen que el corazón, yo le llamo afanado,
el corazón que se preocupa por la grandeza de este mundo, no permite que el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación eterna, se pueda filtrar en su corazón. Y finalmente, el corazón fértil. Amado hermano, en el nombre de Jesús, proclamo que cada uno de nosotros, le pido a Dios que cada uno de nosotros tengamos un corazón, hermano, fértil, un corazón donde su palabra puede llevar fruto maravilloso. Dice la escritura aquí en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Estamos hablando este cuarto estado del corazón, yo le llamo el estado fértil, donde la palabra de Dios encuentra interés, encuentra importancia, encuentra valor, encuentra riqueza. Amado hermano, en Dios hay riquezas. El apóstol Pablo lo menciona en la carta a los Efesios. Las gloriosas riquezas del reino de Cristo, de Dios, las revelaciones, hermanos, de la grandeza de Dios están en su palabra. Cuando usted y yo ponemos interés en oír, pero en comer, en hacer, en digerir, en poner por obra la palabra de Dios, es ahí donde el fruto espiritual va a crecer de una manera impresionante, hermano. Al grado que la palabra de Dios dice que esa semilla que cae en un corazón que anhela a Dios, que anhela la gloria de Dios, que anhela conocer de Dios, que anhela, hermanos, hacer la voluntad de Dios, que anhela definitivamente vivir para la gloria de Dios y obedecer su bendita palabra, este corazón dice, el fruto va a ser del 100, del 60 y el mínimo del 30 por 1. El 30, 60 y el 100. Los tres porcentajes son positivos, pero quisiéramos que fueran 100 siempre, ¿verdad? Que demos 100% de nuestra vida. Amado hermano, amado amigo, Dios quiere que usted lleve fruto abundante en su vida. Y el fruto, en primera instancia, es el fruto de la salvación. Que usted no se pierda. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna. Pero es importante oír esa palabra y es importante decirle a Dios con sinceridad, con humildad de corazón, Señor, que esa palabra se vuelva vida en mí. Que esa palabra sea más que algo que escuché. Señor, que se convierta en un mensaje de vida, en un mensaje de poder que cambie, que transforme mi corazón. Y hermanos, la palabra tiene poder para transformar el corazón del hombre si le damos a Dios la oportunidad por medio de la fe para que esa palabra en Cristo, sabe que Cristo es la palabra viva. Cristo es, dicho de otra forma, Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Y habitó, dice, entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado hermano, hoy es el día que usted y yo debemos decirle, Señor, yo quiero que mi corazón sea un corazón fértil. Señor, no quiero un corazón afanado. No quiero un corazón, Señor, que esté duro. Un corazón, Señor, que esté distraído. Un corazón, Señor, afanado por las cosas de este mundo. Que mi corazón esté puesto en ti. Señor, puesto en lo que tú tienes para mi vida, lo que tú quieres para mi vida, Señor. Que mi corazón esté apegado a tu preciosa voluntad, a tu corazón, Señor. Se dice de Juan el apóstol, conocido como el apóstol amado, o al menos él decía que era el apóstol amado. Dice que él ponía su oído, o sea, su cara, en el costado de Jesús. Me imagino que Juan era un hombre cariñoso. Logró ese acercamiento y él cuando estaba reunido con los discípulos, él se sentaba a la par del Señor y recostaba su mejilla, su cara
en el pecho de Jesús. Amado hermano, qué maravilloso. Dios quiere que usted y yo tengamos fruto. ¿Sabe? Las cosas que estamos viviendo hoy son una prueba, hermano. Si usted y yo le creemos a Dios, Dios nos va a sacar. Siempre más allá del desierto hay una tierra prometida, hermano. Siempre más allá de la prueba no vamos a ser iguales. Dios nos va a limpiar para traer nuevas cosas a nuestra vida, para traer nuevas bendiciones a nuestra vida. Pero muchas veces, amado hermano, así como sucede con el árbol, que es necesario ser podado para que cuando se poda la rama pueda llevar mucho más fruto, dijo Cristo en Juan capítulo 15. Hermano, ese fruto abundante que Dios espera en nuestra vida de fe. Pero por supuesto, el árbol tiene que pasar por el momento de ser podado. Tenemos que pasar desiertos para ver la gloria de Dios. Si no queremos pasar desiertos, nunca vamos a ver esa faceta, hermanos, del carácter de Dios que es todopoderoso, fiel y verdadero. Hermano, que está siempre a nuestro lado, que no hay en Él ninguna sombra de variación. ¿Cuándo vamos a conocer a Dios de esa manera? Cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Si usted dice, yo no quiero pasar pruebas, yo no quiero pasar desiertos en mi vida, bueno, se va a perder de una tremenda revelación de la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder sobrenatural y glorioso y eterno de nuestro Dios, porque es en el desierto de la prueba donde podemos ver la gloria de Dios. Por eso Jesús llegó 4 días tarde, supuestamente, según el calendario del hombre, a visitar a Marta y a María en su dolor por la muerte de Lázaro. ¿Cree usted que Jesús podía haber llegado 4 días antes? Sí, porque él lo supo 4 días antes, de que Lázaro, su gran amigo, estaba enfermo. Pero de manera intencional, Jesús llegó 4 días después. ¿Por qué? Porque Él le dice a María y a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y efectivamente, si Jesús hubiera llegado 4 días antes, ellas no hubieran visto la gloria de Dios al levantar, al resucitar a su hermano después de 4 días de estar muerto. Amado hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. El poder de Dios está a nuestro favor y Él nos va a guiar para que usted y yo veamos el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros, hermano? Que nuestro corazón sea como esa tierra fértil, esa buena tierra donde la palabra pueda llevar fruto de fe, fruto de confianza, fruto de salvación, fruto de vida eterna para Dios. Amado amigo, si hay algún amigo en algún momento al escuchar esta palabra, Dios no quiere que su corazón sea un corazón distraído, un corazón descuidado, un corazón envanecido, un corazón duro. Dios lo que quiere es que usted le dé su corazón, que usted le ponga atención a Dios y le diga, Señor, si es tu palabra, yo la quiero en mi vida. Si es tu plan eterno para mí, yo lo quiero en mi vida. Invite a Cristo, crea en el Hijo de Dios, entréguele su vida a Jesucristo, porque entregarle la vida a Jesucristo implicará, amado amigo, su salvación eterna. Un día en la eternidad usted va a dar gracias por haber oído y haber permitido que la palabra de Cristo bajara a su corazón para salvación. Si usted no ha vivido para Cristo en estos años que han pasado, pero quiere entregarle su vida a Cristo, dígale conmigo, Señor Jesucristo, yo vengo a ti creyendo que tú eres el Hijo de Dios, creyendo que tú eres el Salvador de mi alma. Creo que tú fuiste al Calvario como el Cordero perfecto para limpiar mi pecado, para darme vida eterna. Por tanto, yo te recibo en mi corazón. Te acepto como el Señor y el Salvador de mi alma. Perdóname, cámbiame, límpiame, Señor. Dame la vida eterna que tú has prometido y ayúdame para que mi vida ahora sea una tierra fértil donde el poder de tu palabra pueda obrar, Señor, los grandes milagros que tú quieres hacer
en mi vida y a través de mi vida. Señor amado, gracias te doy por tu gran salvación, en el nombre de Jesús. Y amados hermanos, quisiera orar por cada uno de los que ya somos cristianos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, oh Dios, que nos des una calidad de un corazón fértil donde tu palabra y el poder de Dios tenga eco, Señor, que seamos instrumentos del poder de Cristo al creer firmemente tu palabra en nuestro corazón. Señor amado, por favor te pido, mi Dios, que quite de nuestro corazón toda distracción, todo afán, toda dureza, toda desobediencia. Señor, que nos convirtamos en hijos obedientes a tu palabra y que tu palabra puede llevar gran fruto, Señor. Te pido que permitas que cada uno de nosotros demos espacio para que tu palabra, Señor, pueda llevar fruto abundante. Señor, este mundo perdido necesita a cristianos con corazones fértiles para llevar la gloria de Dios y el poder de Cristo a aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza en este mundo. Señor, ayúdame a ser, oh Dios, un corazón fértil a tu palabra, que yo pueda creer en ti, en tu palabra eterna, para hacer bendición a mi familia, a mis amigos, a mi país y a las naciones de la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amado hermano, que Dios me los bendiga. Gracias por haber hecho un espacio de oír la palabra de Dios. Y no olvide que el Señor quiere que nuestro corazón sea un corazón fértil, buena tierra, para que todo lo que Dios nos diga lo traigamos al corazón y pueda llevar el fruto de Dios abundante, fruto de fe, fruto de alabanza, fruto de santidad, fruto de obediencia, fruto de la predicación de la palabra de Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y gracias por tener esa sensibilidad y ese deseo de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, no olvide que mañana lunes a las 8 de la noche continuamos con nuestra cadena de oración por avivamiento espiritual. Que la iglesia sea levantada en el fuego del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios para salvación a todas las naciones. Que Dios me les bendiga y estaremos ahí pendientes de llevarles una vez más la palabra de Dios en esta semana. Hermanos, les esperamos en nuestra cadena de oración por avivamiento de lunes a viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros.